El uso del juego como herramienta, como elemento central de nuestra vida cotidiana, como parte de las nuevas tecnologías, ha sido una incursión bastante interesante y al mismo tiempo un poco conflictiva, sobre todo por el cómo se va entendiendo y el impacto que puede ocasionar a corto, mediano y largo plazo en diferentes personas, sobre todo en niños, cuando se habla del uso del videojuego. Hace aproximadamente un año, un poco más, un poco menos, hice un video respuesta a un segmento que aparecía de un matinal aquí en Chile llamado Mucho Gusto, del canal Mega, donde aparecían hablando de lo dañino que era el videojuego y que se comparaba mucho a recibir un shot de heroína y dopamina y un montón de conceptos que aparecieron que lo fuimos explicando ahí gradualmente. Y hoy día, 15 de octubre de 2020, tenemos exactamente la misma discusión con exactamente los mismos argumentos emitidos a través del mismo canal y mismo programa. Y nuevamente nos vemos aquí en la necesidad de, no sé si la palabra es explicar o dar a entender algunas cosas desde la experiencia, tanto profesional como personal, de por qué estas cosas están equivocadas. Y no es un tema de opiniones aquí, es una cosa de evidencia y es una cosa de prejuicios. Que lamentablemente el prejuicio tenemos que combatirlo con información, con educación y con otras cosas. Así que este canal, si bien está dedicado más que nada al mundo de los juegos de mesa, también ha tenido pequeños espacios para el mundo de los videojuegos. Yo vengo también del mundo de los videojuegos, entonces quiero hacer uso y abuso de esta plataforma para poder responder una vez más a todos los dichos punto por punto de lo que se va comentando aquí en este video. No sé si voy a poder responderlos todos por un tema de extensión, pero me interesa poder al menos abordar la mayoría y los centrales para poder finalmente decir, ok, ya, suficiente. Dejemos de hablar tanto desde el prejuicio, informémonos, eduquémonos y empecemos a trabajar en base a eso. Así que, video respuesta a la silenciosa adicción a los videojuegos. Puntos importantes a tener en cuenta antes de empezar. El tema de la adicción al videojuego se ha estado estudiando bastante en el último tiempo. Apareció de hecho en un manual, que es como el manual de diagnósticos de salud mental, que es el DSM-5 en su última versión, que habla de las adicciones al videojuego, pero más que nada la adicción al videojuego online, no tanto al videojuego per se. Entonces es más que nada una adicción a este espacio virtual donde uno se desarrolle, donde puede interactuar a través de otros códigos. Es más que nada eso. No podemos empezar el video diciendo que la adicción al videojuego no existe. Hay personas que efectivamente se han visto comprometidas, han dejado de hacer sus actividades de la vida diaria de forma regular, se han centrado en el uso de un solo tipo de implemento, en este caso el videojuego, que responde mucho también a otros patrones, mejor dicho, de adicción. El tema de cuándo empiezo a hablar de adicción, cuando dejo de hacer las cosas de mi vida cotidiana, mi vida diaria, y me dedico solamente a una, que puede ser el consumo de una sustancia, por ejemplo, y todo lo que lo relaciona y todo lo que conlleva ese tipo de consumo. Entonces, el tema de la adicción no es nada nuevo. Adicción al videojuego tampoco es algo nuevo, se ha discutido bastante. Pero tiene mucho esa noción de adicción al videojuego online. Y el por qué también se hace necesario reentender un poco la adicción, no tanto a la sustancia misma, sino que al cómo el ambiente favorece o no favorece ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de consumo. Eso es muy fundamental y lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque existe una diferencia muy clara entre ser adicto a una sustancia, que viene más desde el concepto físico, a una adicción más desde lo psicológico. Esta conducta de craving, por ejemplo, de búsqueda y de insatisfacción en base a una sustancia. Y uso con mucho cuidado el concepto de sustancia, porque es muy relevante, porque aquí, en este video, se confunde mucho. Empiezan a confundirse, a entrelazarse los conceptos de adicción a una sustancia o adicción psicológica, y es complejo, porque eso obviamente empieza a dar luces de otras cosas y empieza a relacionar ciertas ideas que en realidad no están relacionadas. Así que, vamos con el video. La primera parte del video inicia con una historia de una joven que efectivamente relata que sufrió adicción a los videojuegos y que a través de todo un proceso complejo lo pudo solucionar, y es correcto, no podemos desvalidar tampoco su vida, digamos, o encasillarla por algo. Pero sí, lo que se hace es, dentro del contexto del programa, tomar este ejemplo o este caso particular y extrapolarlo a toda una población a nivel mundial que en realidad no tiene ningún sentido. O sea, es lo último que quieren hacer, tomar un caso particular y extrapolarlo a otros, por toda la infinidad de variables que existen y que te permiten finalmente relacionar un caso con otro. Entonces, como a ella le pasó, a todo el mundo le puede pasar, es exactamente la idea contraria a lo que uno debiese quedarse. Es más que nada un caso, un relato bastante interesante, por cierto, pero que después se utiliza de otra forma. Así que
Partimos mal en el video. Me voy a ir saltando algunas partes, insisto, voy a darle volumen al audio para que puedan ir escuchando y vayamos respondiendo en conjunto. Es impresionante, perdona que te interrumpa, pero es para sumar a Carolina esta conversación, porque ella muchas veces ha estado acá y pone a las drogas a la par que los videojuegos, las armas. Carolina. Ahora me he metido con las armas todavía. Y las armas, dice uno desde atrás. Lo importante es saber que los videojuegos son diseñados en laboratorios cuyo fin es generar adicción. Ya, vamos por parte. Primero, el concepto de laboratorio no está utilizado de forma aleatoria. O sea, ¿por qué no hablar de estudio, por ejemplo? ¿Por qué no hablar de oficina, sino que habla de laboratorio? Porque uno asocia mucho el laboratorio a lo químico, a la sustancia, siendo que no es el caso. Sí existe el concepto técnico del laboratorio dentro del proceso de creación como una instancia particular, pero no es aleatorio que use esa palabra, así que partamos desde esa base. Segundo, el tema del diseño del videojuego como fin último tiene muchos. O sea, puede ser para contar una historia, puede ser para entretener, puede ser para generar ingresos, perfectamente válido, pero tener esa noción de que todos los laboratorios crean juegos de video con el fin de generar adictos, ya es un prejuicio. Entonces, no puedo tomar en serio ese argumento para poder decir, no, mira, en realidad no es tan así. Porque parte de la base de un prejuicio. Entonces, lamentablemente ahí no tengo nada que contraargumentar porque es una visión prejuiciosa y ahí no cabe la reflexión. Esa es la base, no es que los diseñen por ser buena onda, para que... No, o sea, puede haber gente que diseñe juegos de buena onda, pero en realidad lo que se ha visto ahora último o cómo ha ido evolucionando es que es una plataforma de narración donde puedes contar historias, donde puedes tocar ciertos temas. Entonces, no creo que alguien desarrolle videojuegos de buena onda. También hay un valor monetario detrás que uno puede conseguir. Entonces, una cosa es que le gusten los videojuegos y otra cosa es que lo haga por buena onda. Entonces, de ahí también. No confundamos esos conceptos y esas nociones. que los niños aprendan a tener coordinación ojo-mano, no. No, eso es más una consecuencia. Pero sí hay juegos de Switch, por ejemplo, de Wii, que han sido efectivamente utilizados para poder desarrollar otro tipo de habilidades más bien motrices, sobre todo en secuelados de enfermedades relacionadas con trastornos motores. Pero obviamente eso ya es un ejemplo muy específico. Por lo que va la discusión aquí tiene que ver mucho más con lo comercial. Entonces vamos a evitar un poco esos ejemplos muy específicos. Para también no caer al mismo juego que se hace en el video, de tomar un caso específico y generalizarlo. Sino que hablar desde la generalidad de los videojuegos. La industria de los videojuegos es la única industria que en pandemia ha quintuplicado las ventas. ¿Y por qué será? ¿Será porque es atractiva? ¿Porque es interesante? ¿Porque se hace de forma indoor? ¿Será porque no hay un riesgo de exposición a otras de afuera? Yo le daría otra vuelta a ese mensaje que ella lo dice como una forma de crítica negativa, pero en realidad es bastante positivo. Y de hecho la industria del videojuego lleva años ya superando industrias como el cine y otras más, así que no sé a qué viene mucho ese dato. Ellos, tipo 20 de marzo, dijeron vamos a ser súper buena onda, generosos y vamos a liberar todas las claves. Es como una muestra gratis, como el narco que te ofrece la primera línea gratis o la primera... No puedo evitar reírme. Ya. No, seriedad, ya. Si alguien conoce algún narcotraficante que entregue muestras gratis, sobre todo de sustancias que superan el valor de los 10.000 pesos, por favor, contáctenlo aquí al correo del canal. Para entrevistarlo quizás. Para ver cómo es su modelo de negocios. Cuénteme, ¿cómo es esto de que usted regala la droga en lugar de venderla? A ver. Es que de verdad no puedo. Vamos a escucharlo de nuevo. Tipo 20 de marzo dijeron vamos a ser súper buena onda, generosos y vamos a liberar todas las claves. Es como una muestra gratis, como el... Ya, perfecto, sí. Hubo muchas empresas, no solamente de videojuegos, sino que de hartos lados, que hicieron una especie de campaña a favor del quédate en casa. Porque se sabía que una de las principales formas de combatir el contexto pandemia era precisamente evitar salir a exponerse o evitar el contacto con otras personas. Entonces, como un medio de invitación a quedarse en casa, efectivamente liberaron muchas claves de juegos gratuitos, otras plataformas también liberaron o redujeron significativamente el valor de algunos juegos. Pero eso no desde un sentido de ahora los voy a hacer adictos a mi juego, porque en realidad el videojuego siempre ha estado ahí.
Y de hecho de por sí es accesible, lo que hicieron fue hacerlo más accesible aún. Es menos accesible si es que estás en plataformas como consolas, pero en PC, por ejemplo, que fue donde se liberó la mayor cantidad de juegos, y por eso lo tomo desde esa perspectiva, hay muchos juegos que son gratuitos, hay muchas formas de también piratear, porque la piratería existe, no podemos pretender que no existe, entonces el acceso está. Ahora, el darle una doble lectura a eso de, lo hicieron a propósito para que genere más adicción, yo creo que es como buscarle la 13ª pata al gato. Entonces, así como está diseñado para generar adicción y todos los niños estaban confinados en sus casas, obviamente el problema va a ser después, cuando salgamos de la pandemia, cuántos niños más adictos van a estar. Ahora, ¿cómo? Ya, el tema de la adicción, aquí empieza ya uno a esclarecer un poco. Desde modelos más contemporáneos debiésemos entender la adicción desde un contexto más que desde una sustancia. Se hizo mucho el ejercicio reflexivo también con respecto a los potenciales adictos a la heroína que iban a quedar después de volver de la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial. Hartas guerras donde se usa mucho la heroína como un calmante, porque recordemos que es un sistema que tiene su efecto, a nivel del sistema nervioso central, como un depresor del sistema nervioso central, entonces calma, regula. Pero cuando volvieron no había adicciones o fueron casos muy puntuales. Y eso tenía que ver más que nada por el contexto, por el dónde se sitúa una persona y no tanto la sustancia misma. Sí hay sustancias como la cocaína, por ejemplo, que tienen un efecto inmediato a nivel celular, que tienen que ver mucho con la captación de ciertos neurotransmisores, la apertura de ciertos canales. Esa es la adicción ya a la sustancia, la adicción física que se denomina. Pero en este caso el videojuego no es algo físico, no es algo tangible, no es algo que ingreso a mi cuerpo. Entonces ya dificulta la asociación de sustancia, adicción a la sustancia, o una adicción más bien psicológica, que quizá es a lo que quiere apuntar la doctora... Carolina Pérez, que es magíster en Harvard, dice ahí, parvularia magíster en Harvard. Quizá esa misma confusión o ese mismo intento de confundir, porque la verdad es que desconozco cuáles son las intenciones que tenga detrás, pero por lo que va diciendo parece que va para allá, no tienen mucho sustento desde esa perspectiva, sino que más bien confunden. Entonces, ya partimos ahí mal. ¿Cómo las empresas lo diseñan para generar adicción? Y cuando uno habla, volviendo al punto de la sustancia, cuando habla de adicción más desde lo psicológico, tiene que ver más que nada con una... no adicción, pero sí un interés exacerbado por participar de un espacio virtual, porque en contraste, mi yo real, mi yo del contexto físico, es un poquito más complejo. Quizá no tiene tantas habilidades como mi yo virtual. Mi yo virtual es bastante atractivo, de hecho. Yo lo puedo diseñar, lo puedo modificar, puedo hacer distintas cosas. A diferencia de este yo real, que en realidad no es muy bueno para jugar, no tiene muchos amigos, a diferencia de este yo virtual. Entonces, tiene que ver más que nada con un interés exacerbado de participar de un espacio virtual, porque me valido desde el espacio virtual, porque tengo más habilidades desde lo virtual, más que del videojuego mismo. Esa es una de las grandes dificultades y las grandes complejidades a la hora de hablar del videojuego como algo que produce adicción, porque no es tanto el videojuego mismo, sino que es el espacio virtual. Esa es la discusión, o hacia allá debiese ir la discusión de qué pasa en el espacio virtual, qué ocurre con mi yo virtual, entender la virtualidad también como un espacio de participación donde yo puedo hacer actividades. Y ahí empieza también mucho el problema de cómo asocio este concepto o esto que me quiere presentar quien expone aquí. Entonces, vamos muy mal. Ellos buscan que en los 3 primeros minutos, 3, no 40 minutos, no una hora, no. En los 3 primeros minutos que los niños están jugando, se les dilatan las pupilas. Ya, los 3 primeros minutos y no los 40 minutos, depende del juego en realidad. Es que aquí volvemos al tema. Hablar de un videojuego independiente, por ejemplo, con un bajo presupuesto de una persona. Hablar de un videojuego AAA con grandes millones de fondos, para poder desarrollarse, es muy distinto, es muy distinto. Y aquí nunca se hace la diferencia, entonces también volvemos a esta complejidad. Hay un altísimo porcentaje, lo voy a dejar en la pantalla de hecho porque no lo recuerdo en este momento, pero hay un altísimo porcentaje de juegos que tienen las personas que no los terminan. En Steam apareció una estadística hace mucho tiempo. No quiero lanzar cifras, la están viendo ahora en la pantalla porque después de la edición la voy a añadir. Pero hay juegos que uno empieza a jugar y nunca termina. O sea, lo empezó a jugar y lo dejó por diferentes razones. Entonces es un desafío
generar algún tipo de gancho o interés al principio de una historia o al principio de un juego para que tú vuelvas a jugarlo, porque esa es la idea, que te lo termines. También han habido muchas críticas en relación a por qué los juegos ahora duran menos, campañas de 10 horas, 6 horas. Pero también tenemos esta contrarrespuesta de decir, oye, en realidad no voy a estar más de 6 horas jugando lo mismo. A diferencia de los juegos online, como Overwatch, como LOL y todas esas otras cosas, que es distinto. Entonces, por eso la distinción no aparece aquí en este discurso y por ende complejiza aún más saber hacia dónde quiere llevar la discusión. Seguimos. Le aumenta la presión arterial, le aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Hay muchas actividades que aumentan la presión arterial. Caminar, por ejemplo. Pero aquí, como está estipulado, como está dicho, pareciera que es algo negativo. Entonces, la fluctuación de la presión arterial es muy variada en el día. O sea, si estoy sentado ahora, sin una actividad física, lo más probable es que tenga una presión arterial X. Y si me paro, voy a la cocina, preparo un café y después vuelvo y me tomo la presión de nuevo, lo más probable es que haya aumentado porque aumentó mi actividad. Entonces, si estoy jugando y estoy involucrado en una actividad, estoy ejecutando algunos comandos, haciendo algo, no es anormal que aumente mi presión arterial. Entonces, también volver al tema de elevación de los niveles de azúcar. O sea, no confunda. ¿Por qué? Ya, sería. No sigamos confundiendo el tema de sustancias con psiquis. Son dos cosas muy distintas. Entonces, hay procesos normativos dentro de cuando uno desarrolla una actividad como un videojuego. Pero aquí la discusión, insisto, vuelve a llevarse hacia lo negativo. Entonces, es difícil seguir el hilo, digamos, de una línea. Le aumenta el ritmo cardíaco y el neurotransmisor del placer, que es la dopamina, se secreta en chorros agigantados. Entonces, a ver, el tema de la dopamina es complejo, porque es uno de los principales neurotransmisores dentro del ser humano y dentro de otras especies también, que tiene que ver mucho con el placer, pero el concepto mismo de placer es muy mal entendido o tiene muchas dificultades de entenderse desde la perspectiva biológica. Es como hablar del estrés. Uno habla del estrés y dice, uy, ojalá vivir sin estrés. Pero en realidad el estrés es algo que nos permite sobrevivir en el día a día. Nos permite estar alerta, nos permite saber que en algunas situaciones quizás tengamos que correr o en otras defendernos. Entonces el estrés es algo biológicamente necesario, así como la dopamina. Por ejemplo, en algunas especies animales el tema de la dopamina se secreta cuando tienen relaciones para poder preservar la especie. Entonces, son conceptos que están ahí, que son parte natural del día a día. La dopamina se libera constantemente. Ahora, el que una actividad genere exceso de dopamina es distinto, porque no estamos hablando solamente de un neurotransmisor, sino que hablamos de una cadena que se desarrolla y que se resuelve a nivel cerebral para poder después, a largo plazo, hablar de adicción. Entonces, por como está explicado aquí de esta forma tan simple, pareciera que si yo juego algo, me voy a sentir tan bien, tan eufórico, que no voy a querer soltarlo nunca más. Y eso no es tan así. Sigamos con el video. A nivel de circuitos de placer, y esto se ha medido con fMRIs, con los escáneres, los circuitos de placer, de recompensa, se iluminan de igual manera cuando tú juegas un videojuego o te inyectas un shot de heroína. Ya, el shot de heroína es el peor argumento de todos, porque lo hablamos de hecho en el video anterior. La heroína tiene un efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces comparar, o si quieres, hacer un punto desde el por qué la adicción al videojuego es algo eufórico versus un shot de heroína que debiese disminuirte en temas de actividad, ya vuelve al tema de las confusiones. Ahora, mostrar un cerebro también y decir, mira, esta parte se ilumina o esta parte no se ilumina cuando estás haciendo esto, tiene miles y miles de lecturas. Pero volvemos aquí a un tema, a la discusión central. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué queremos llegar? Entonces, efectivamente, existen estos circuitos de placer que se activan por diferentes cosas y diferentes razones a través de nuestra vida a día y cotidianidad, y que básicamente refuerzan positivamente al cerebro. Porque el cerebro se siente bien cuando recibe la dopamina. Cuando comes chocolate, por ejemplo, relaciones sexuales también tienen que ver mucho con la dopamina. Pero ahí hablar de un circuito de placer desde lo negativo, ya hablamos de otras cosas. Entonces, el circuito de placer existe en nuestro día a día. Existe también cuando uno juega. Ahora, llevarlo a algo problemático, esa es otra discusión. Y volvemos aquí a un tema de, por cómo se está planteando, está entrelazando demasiadas ideas al mismo tiempo, usando palabras genéricas y finalmente no se sabe a qué quiere llegar. Entonces, eso es lo complejo de este tipo de videos, porque cuando lo habla y lo dice en una misma línea, dice, oye, en realidad como que esto con esto conecta esto.
Pero en realidad uno se detiene a pensarlo y dice, en realidad están así y no. Obviamente si yo me inyecto un shot de heroína voy a tener problemas a la sangre, problemas al corazón, pero aquí estamos hablando de circuitos de placer. Entonces, qué bueno que el psiquiatra haya dicho ya, era por eso, porque hay mucho desconocimiento en Chile y en Chile hoy día no hay clínicas para tratar, para rehabilitar a los niños y adolescentes con el tema de los videojuegos en Estados Unidos. O sea, vamos de la base de que en Chile no hay muchas clínicas ni nada muy relacionado con salud mental. Y esa es una crítica muy, muy importante. O sea, la cantidad de cupos o camas para otro tipo de enfermedades como esquizofrenia, como trastornos bipolares y otra serie de elementos más dentro de la esfera de la salud mental es mínima. Entonces, si parte de su discusión es que, pucha, aquí en Chile no existen clínicas para tratar adicción a videojuegos, te tengo malas noticias, como que no existen muchas clínicas para nada. Dentro de la esfera pública, por cierto. Dentro de la esfera privada pueden haber otras alternativas, pero el concepto mismo de salud mental es muy complejo aquí en Chile, por cómo ha sido olvidado y no abordado. Entonces, si parte de su argumento es que, pucha, aquí en Chile no existen clínicas para tratar adicción a videojuegos, ¿por qué será? ¿Será porque existen otras prioridades o porque en realidad el tema de la salud mental no es tema para nuestras autoridades? Volvemos a las discusiones. Unidos hay en Nueva York más o menos como 50, en China hay más allá de 40. Nueva York y China son lugares donde la población es significativamente más alta. Entonces, como hay mayor población, hay más probabilidad de tener casos adictos al videojuego. Pero aquí como somos pocos, es poco probable que existan tantos casos que uno diga, oye, necesitamos abrir una clínica especializada para esto. Y si abriésemos una clínica especializada para tratar adicción al videojuego online en Chile, no sé si se llenarían todos los cupos, de acuerdo al cómo uno entiende esto. Otra cosa muy distinta, por cierto, antes de seguir avanzando, es el uso problemático de videojuegos. Eso es muy distinto. Está el uso problemático, está la adicción. Así como dentro de la escala de consumo hay diferentes niveles. Está el consumo experimental, el consumo habitual, otras cosas. Son una cadena constante de cosas que uno puede ir haciendo o diciendo en base a ciertos parámetros. Y ahí puede generar respuestas que pueden ser negativas. Entonces, el consumo problemático es una cosa y la adicción es otra. Yo creo que si Carolina Pérez, en este caso, plantearas una perspectiva desde el uso problemático del videojuego online, le encontraríamos mucha razón a muchas de las cosas que está diciendo. Pero como lo lleva el concepto de adicción al videojuego y todos los videojuegos son malos y todas las compañías son perversas, no puede avanzar la discusión. 450, pero aquí en Chile no hay. Ya, Carolina, yo me voy a poner del lado de los escépticos. Ya, que te están escuchando ahora. Traje toda la bibliografía. Guerra de libros. ¿Bibliografía de qué año? Está exagerando, Sí. está exagerando. Si juega un rato, lo pasa bien, está con sus amigos, después esto se pasa. No puede ser una adicción. ¿Qué les dirías? Ya, ahí Soledad Doneto, que es la periodista que le pregunta, tiene una pregunta bastante válida que yo creo que también muchos padres se pueden estar haciendo. Porque también recordemos que los niños que usan videojuegos, ¿de dónde obtuvieron sus consolas? ¿De dónde obtuvieron sus celulares donde juegan? ¿Quién las adquirió? ¿Quién las facilitó? Entonces también debe ser una responsabilidad compartida entre quien facilita el producto y quien lo usa. Y ahí también volvemos a otras discusiones que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero es una pregunta bastante válida. Sí, justo el otro día yo tuve que llevar a mis hijos a la fisiatra. Y la fisiatra es un tipo de doctor que te estudian, pero todo. Y yo le pregunté, pero tomó la presión a mis niños. Y mis niños no sabían qué es lo que era la presión arterial. Entonces me empecé a conversar con la doctora. Y me dijo, sí, es verdad. Nosotros aquí en la clínica hemos medido eso. Y la presión arterial te sube. Ahora, ¿cuál es el problema que te suba la presión arterial? O el azúcar en la sangre. Por ejemplo, yo tuve 2 abuelos que murieron de diabetes. Por lo tanto, yo puedo tener predisposición a la diabetes, coma sano, haga ejercicio o no. No lo sé. Es una predisposición genética. Pero ahora voy a hablar de un niño que no tiene ni un pariente diabético, o sea, no tiene ninguna predisposición genética a la diabetes, nada. Pero por jugar videojuegos media hora todos los días, su nivel de azúcar en la sangre sube media hora todos los días. Y eso por semanas, por meses, por años, le va a causar sí o sí diabetes tipo 2. Entonces estamos... Hay una línea de pensamiento que existe hasta el día de hoy, pero que tuvo su auge a principios de 1900, que tiene que ver mucho con el positivismo lógico. Esto de una forma de pensar muy desde la causa-efecto, muy desde la causalidad, entendida desde esa perspectiva. Muy útil, sobre todo en ingenierías, en matemáticas y otras líneas.
y que también fue muy útil para poder desarrollar otro tipo de ideas y pensamientos que vienen más adelante dentro de este proceso histórico evolutivo. Entonces, la causalidad directa de algo está muy cuestionada el día de hoy, porque se sabe que no es tan así la realidad. O sea, no podemos entender un fenómeno desde una única perspectiva y que ese único fenómeno va a ocasionar, por ende, este otro fenómeno o esta causa-efecto. Ahí Maturana tiene harto para decir, por ejemplo, de que esta realidad tan causa-efecto no es tan así. Entonces, si ella dice que si yo juego videojuegos, me va a aumentar la presión arterial, me va a aumentar el azúcar y voy a tener diabetes, por consiguiente, si esa expresión fuese real, tendríamos que tomar a toda la población actual que usa videojuegos, que es bastante alta, y ver cuántos de ellos efectivamente tienen diabetes 2. Y si tú pretendes hacer esa relación únicamente bajo el criterio, digamos, o bajo la variable, en este caso la variable de uso de videojuego, es un estudio que no va a llegar a ningún lado. Porque son tantas variables que te van a atribuir al cómo uno podría desarrollar un tipo de patología, en este caso diabetes, que es complejo. Entonces volvemos a... No puedo, y disculpe que lo exprese así, pero no puedo tomar en serio ese tipo de argumentos, porque no llegan a nada. O sea, ¿cuál es la conclusión? Si juegas videojuegos vas a tener diabetes 2. Sigamos. Estamos hablando de problemas médicos asociados al videojuego. Eso con respecto a la salud. A la salud. Pero ¿qué pasa con las reacciones? Porque veíamos en el adelanto del reportaje reacciones violentas, pérdida de la empatía. Muy buen tema. Violencia. Veamos qué dice. ¿Cierto? Abstracción absoluta, hasta dejar de bañarse o comer. Esto todo avanzando, me imagino, Carolina. Porque está diseñado para generar adicción y el adicto está tan fascinado porque es un placer anormal. Cuando tú lees un libro sientes placer, pero es un placer normal. Cuando juegas a la pelota, placer, pero placer normal. Acá estamos hablando de secreciones anormales de este neurotransmisor dopamina que es del placer. Entonces tú no lo quieres dejar. Google. A ver. Secreción anormal, dopamina, videojuegos. Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias. Dopamina, impulsividad y adicción. Neurotransmisores. ¿Qué dice esto? Videojuegos. Sin resultados. Dopamina, impulsividad y adicción. Videojuegos, sin resultados. Neurotransmisores. Videojuegos, sin resultados. Busquemos en inglés. Abnormal dopamine levels video games. Your brain on video games, dice aquí. Sense and nonsense about video game addiction. Video game addiction and emotional states. ¿Qué dice aquí? Miren lo que encontramos aquí. Miren. Es heroína digital. Cómo las pantallas transforman niños en psicóticos junkies. Junkies que sería así como drogadictos. Y dice que es un artículo publicado por el doctor Nicolás Cardaras en 2016 en el New York Post. Y él habla desde esta perspectiva de cómo la dopamina, que es un neurotransmisor, se activa cuando la gente está jugando videojuegos, y drogas como la heroína activan ciertos caminos muy similares. O sea, parece que llegamos al artículo en el cual se basa el discurso de Carolina Pérez. Vamos a ver qué encontramos. La lectura del documento la voy a dejar aquí en el link, porque eso da para un tema aparte, pero está muy muy interesante. Y finalmente tiene una crítica el artículo que encontré de Psychology Today, que también lo voy a dejar ahí en el link, que básicamente estipula un poco lo que hemos estado conversando hasta ahora. Que dice el tema de, sí, el videojuego efectivamente activa estos canales de dopamina, pero todo en la vida lo hace. Todo lo que produce cierto tipo de placer lo hace. Entonces, ¿por qué estás hablando del videojuego para justificar, digamos, su mal uso desde la perspectiva de, oye, es que libera dopamina, si todas las cosas lo hacen? Interesante, ¿eh? Sigamos con el video. Vamos, pero está bien bueno este hallazgo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces cuando el se cigarro.
Sí, pero en distinta proporción, son distintos circuitos. Pero acá tú le quitas esta fuente de placer, que es el videojuego, y viene la reacción inversamente proporcional del cortisol, que es la hormona del estrés. Si tú me quitas un libro me voy a enojar, pero es inversamente proporcional al placer, que es normal. Tú me quitas el videojuego, que es demasiado placentero, la contrarreacción va a ser que te puedo apuñalar, que te puedo Hay niños romper. que han matado a sus padres en Estados Unidos por quitarle la consola. Hoy día salió... Ya, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Porque la verdad es que quedan hartos minutos más, pero no sé si es que puede mejorar en algo lo que hemos escuchado hasta ahora. Ay, ay, ay. Bueno, el tema de la conducta agresiva o violenta ha sido un eje fundamental de discusión dentro del contexto de videojuegos, que me parece que está bastante bueno que se discuta. El problema es cuando lo empiezas a discutir desde el prejuicio o desde la ignorancia. Una cosa es un niño con conductas agresivas que se pueden potenciar por el uso de videojuegos con contenido violento. Y otra cosa muy distinta es yo, persona común y corriente, sin ningún tipo de dificultad, uso videojuegos y empiezo a ponerme agresivo. Son cosas muy, muy, muy distintas. Lo más probable es que si tienes una persona con tendencia a conductas agresivas y lo expones a cualquier medio con agresividad, sean cómics, sean libros, sean películas, sean videojuegos, lo más probable es que aumente esa conducta. Pero es porque había ya algo de base, digamos. No es que el videojuego genere esas conductas violentas. Pero sí, insisto, si tienes a alguien que tiene, digamos, cierta facilidad, digamos, a acercarse a ese tipo de conducta, lo más probable es que se exacerbe en ese tipo de juegos. Entonces ya partimos mal de esa base. Segundo, volvemos a esta discusión famosa de cómo el videojuego está dañando a tal punto que mi vida está en peligro si es que yo lo dejo jugar. O sea, ese punto, digamos, o ese nivel de situaciones prejuiciosas ya superan todos los límites de lo académicamente discutible, porque ya entra en una esfera del prejuicio ya, o sea, demasiado gigante como para poder contrarrestarlo, porque parte desde bases que no son correctas. Y no lo digo desde mi opinión, sino que lo digo desde los hechos, desde cómo son las cosas. Hace poco salió cuántas personas en el mundo son usuarias de videojuegos. 3.000 millones, 4.000 millones creo. Era más del 50% de la población mundial. Estoy dejando ahí también en la edición. Entonces es muy frecuente que si por ejemplo yo me viese involucrado en un accidente o digamos en un aire de venganza fui y golpeé a alguien, vienen después a investigar mi casa, van a encontrar videojuegos. Entonces la asociación directa, mira, es que él usaba videojuegos, por eso hizo esto. Lo más probable es que si entran a cualquier casa de este país o de otros países, van a encontrar alguna forma de juego. Entonces es como encontrar libros, es como encontrar, no sé, confort en el baño. Van a decir, es que tenía confort en el baño, por eso hizo. Son asociaciones demasiado complejas de hacer, demasiado alejadas también una de otra, pero viene nuevamente esta línea causa-efecto del positivismo lógico que está ensartado aquí, que está muy presente en este tipo de ideas que se expresan. Entonces no es tan así la realidad. No podemos pretender que una conducta va a... O sea, no. Ni siquiera sé cómo expresarlo bien desde las bases. O sea, yo partiría sinceramente y honestamente conversando con estas personas a través de una experiencia de juego. Hay tantas cosas para jugar, hay tantas historias tan bonitas a través de los juegos, hay tanta validación a través de un otro. No podemos negar que hay conductas nocivas, que hay conductas tóxicas, que hay conductas complejas dentro del espacio virtual de juego. Pero si vamos a hablar de eso, hablemos del espacio virtual de los videojuegos. No hablemos del videojuego, no confundamos a quienes quizá no están tan adentros en este espacio como usuarios. Porque los que somos usuarios de videojuegos conocemos mucho el tema. Pero también hay otras personas que quizá no tienen el tiempo ni el interés en jugar y están en todo su derecho, están en todo su... O sea, no podemos recriminarlos porque no quieran jugar, pero al mismo tiempo es complejo porque el videojuego se define como una experiencia de juego, así como otros juegos. Entonces, la persona que ve desde afuera el videojuego es muy distinta a la persona que está jugando e interactuando con la pantalla. Porque volvemos a este espacio virtual donde se desarrolla la actividad. Hay hartas cosas más para hablar de esto, pero la verdad es que es complejo si es que no nos situamos desde un nivel un poco más formal o un poco menos prejuicioso, porque honestamente lo que he escuchado hasta ahora son prejuicios.
O sea, no hay nada concreto ni nada que me relate algo que yo pueda decir, ah, mira, pero es que en realidad podría ser así. Si se fijan, a lo que me he dedicado a este video es a explicar el por qué lo que está diciendo no es correcto. O sea, es complejo seguir discutiendo estas cosas porque uno que es usuario de videojuegos le encantaría que todo el mundo juegue porque hay experiencias maravillosas detrás, hay historias increíbles detrás y que se viven muy, muy agradablemente cuando uno lo juega, más que cuando lo ve. Pero partir desde esta base es complejo. Si es que tienen hijos, por ejemplo, o son padres o son tutores o están a cargo de personas y tienen ciertas dificultades para regular sus emociones en el juego, es distinto, podrían consultarlo. Si ven que tiene conductas un poco agresivas cuando juega, podríamos consultarlo, ver qué pasa, ver qué ocurre, por qué tiene estas conductas agresivas. Pero ahí a decir que por jugar voy a ser agresivo, que por jugar voy a volverme adicto, estamos en otra discusión y es otro problema. Así que eso, espero que no haya sido muy extenso el video, pero la verdad es un poco agotador el tener que discutir o el tener que finalmente desentrañar las ideas que quiere decir detrás, aparentemente, dentro de esta barrera prejuiciosa de cómo lo dice. Entonces, complejo, pero aquí estamos. Seguiremos trabajando para ustedes, seguiremos incentivando el uso del juego como herramienta educativa, como herramienta de... Y también el derecho a desconectarse un poco de la realidad, si la realidad es compleja. Imagínense, estamos en un contexto de pandemia, yo puedo estar también quizá en un contexto súper complejo donde sufro violencia intrafamiliar, no sé, y los videojuegos son una forma de escape, son una forma de poder liberarse un poco de nuestra realidad, que es una realidad bastante compleja, sobre todo cuando empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que la realidad es un poquito más cruda de lo que parece, o no es tan amigable. Entonces aparece el espacio de videojuego como algo un poco más seguro y yo me quedo ahí mejor, pues si veamos por fuera por la ventana y hay un caos más o menos. Entonces, si nos sentamos a conversar, quizás si pudiésemos establecer desde otra perspectiva la conversación, sería muy distinto. Así que sus comentarios siempre bienvenidos, espero hayan disfrutado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero para no hablar de lo mismo de nuevo. Nos vemos.